Sin duda, el general Choi es una de las figuras más importantes dentro del desarrollo del taekwondo. Sin embargo, es también uno de los maestros que generan la mayor cantidad de dudas en ciertos eventos de su biografía. En este video hablaremos de algunas de estas dudas y veremos qué tan ciertas son sus aseveraciones. La primer gran duda que genera el general Choi es su afirmación de que él practicó Taekyon. Primero, porque no será hasta mediados de la década de los 60 cuando él haga esta afirmación. Esto es muy importante porque en este momento, la mitad de la década de los 60, el taekwondo ya se encuentra en formación y se ha creado una falsa historia donde se asegura que el desarrollo de este arte marcial es la consecuencia de la evolución histórica de artes marciales nativos de la península de Corea como el Taekyon y el Subak. Sin embargo, todos sabemos que esto no es cierto. Primero, porque el Taekyon y el Subak se encontraban en desuso mucho antes incluso de la famosa invasión japonesa. Pero vamos por partes. El general Choi afirmaba que él de joven había aprendido caligrafía bajo la tutela del maestro Han Il-dong. El maestro Han Il-dong era, en palabra del general Choi, también un experto en Taekyon que le había enseñado este arte marcial. Aquí tenemos que hacer una pausa. Una de las principales razones para que el Taekyon fuera relegado dentro de la vida de la sociedad coreana tiene que ver con la doctrina dominante en la dinastía Joseon, que es el neoconfucianismo. El neoconfucianismo colocaba a la práctica de las artes físicas y marciales en la cola de las cosas o de las prácticas deseables. Estudiar arte, literatura, poesía, pintura y cualquier cosa que enalteciera el nivel intelectual del ser humano era lo que era bien visto dentro del neoconfucianismo. Ahora, el Taekyon, que era una especie de danza militar o un deporte marcial, tiene sus primeros registros a finales del siglo XVII. Y algo que es muy importante es que el Taekyon era una actividad que estaba completamente relacionada con las clases sociales más bajas de la península de Corea. Era una actividad que además era mal vista porque estaba asociada con el consumo de bebidas alcohólicas, las apuestas, las peleas y por supuesto con una gran serie de rufianes y malvivientes. Muchos historiadores, entre los que destaca Udo Moening, aseguran que es dudoso que un maestro o un erudito en caligrafía, un erudito neoconfucionista y confucionista como Han Il-dong, tuviera una relación con el Taekyon, porque era una actividad contraria a lo que se esperaría de un académico de esta talla. Ahora, vamos a pensar que Han Il-dong sí era un experto de Taekyon y él le enseña artes marciales a el joven Choi Hong-kim. Está documentado que cuando el general Choi parte de Corea hacia Japón, había tenido un conflicto, una pelea con un experto peleador de Sirum, de lucha coreana, llamado Hang Sung-ho. Hang Sung-ho era un experto en Sirum que quería golpear al general Choi, bueno, al joven Choi en ese momento. La historia dice que el general Choi parte hacia Japón y que él estaba convencido de la necesidad de aprender un método para defenderse. Ojo, si el general Choi era un experto en Taekyon, ¿por qué tendría que estar buscando aprender un método para defenderse? Esta es otra gran duda que surge a través de los dichos y los registros históricos. Ahora, el general Choi aprendería karate Shotokan bajo la línea del sensei Gijin Funakoshi para poder defenderse en primera instancia de Hang Sung-ho. Ahora, esta es otra gran duda. Muchos historiadores afirman que el general Choi no practicó karate Shotokan y ellos aducen que no existe un registro de su grado como cinta negra o como segundo dan. Sin embargo, para ser justos, tenemos que decir que el maestro Choi haya practicado karate es un hecho casi innegable. ¿Por qué? Porque en 1947, cuando el general Choi sale de la Academia Militar Coreana, él comienza a organizar a sus tropas con base a la enseñanza en arte marcial que él había recibido en Japón. Y hay un registro histórico que es aún más importante. En 1948, el general Choi, que en ese momento tenía el grado de coronel,
viaja a Estados Unidos, al Fort Riley Ground General School, y daría ahí la primera exhibición de arte marcial coreano, que en ese momento era Karate-Do, pero ejecutada por un maestro coreano en territorio de los Estados Unidos. De esta exhibición existen registros, por lo tanto es innegable que el general Choi sí practicó karate en su estadía en Japón. Lo que probablemente sucedió es un término medio entre esta verdad o mentira de si practicó o no karate Shotokan. Sí lo practicó, pero probablemente no bajo la tutela del gran maestro o sensei Gijin Funakoshi. Es decir, que haya practicado karate bajo la tutela de un maestro coreano que, como él mismo registra, el maestro fue quien le llevó en sus primeros pasos. Probablemente él fue su único maestro. Otro dato que tenemos para asegurar que el general Choi sí practicó karate Shotokan es una fotografía en donde se encuentra dentro del dojo de Shotokan, y es una fotografía del grupo que practicaba karate junto con el general Choi. Además, existen registros históricos que aseguran que el general Choi, junto con Chung Sang-sub, el fundador de la escuela Chosun Jenmokwan, dieron clases de Karate-Do sobre la Korean YMCA. La YMCA que se dedicaba a proveer ayuda a los jóvenes coreanos que vivían en Tokio. Así que podemos asegurar que el general Choi sí fue un practicante de karate. Pero existen muchas dudas sobre si el general Choi practicó o no Taekyon, o simplemente lo dijo para darle fortaleza a los dichos de la versión oficial del nacimiento del Taekwondo. Otro hecho que es muy importante para negar el entrenamiento del general Choi en el Taekyon es la nula influencia de técnicas de Taekyon en el desarrollo del Taekwondo del general Choi. Las técnicas del Taekyon se hacen sobre todo con la pierna extendida, son técnicas circulares, y las técnicas del Taekwondo, tal y como las técnicas del karate, nacen casi todas con la rodilla flexionada y con un uso de extensión total de cadera. En fin, estos son hechos y dichos que simplemente quedan para el análisis. Sin embargo, estos no son los únicos hechos controvertidos en los que se había visto envuelta la biografía del general Choi. Otro de los hechos que tenemos que esclarecer es que mucha gente, sobre todo gente que pertenece a ITF, aseguran que el general Choi creó, inventó, desarrolló, impulsó, organizó e hizo todo el movimiento para que el Taekwondo ITF y la ITF como tal se desarrollaran. Eso es completamente falso. Desde sus inicios, el general Choi estuvo apoyado por un gran maestro, Nam Tae-him, que también es reconocido como el padre del Taekwondo en Vietnam. El gran maestro Nam Tae-him era un alumno del maestro Lee Won-kuk en la escuela Cheongdo-kwan y era un practicante de Tang Soo Do. El maestro Nam Tae-him fue la mano derecha del general Choi durante el desarrollo de lo que hoy conocemos como el Taekwondo. Pero no fueron ellos dos solos, había otros maestros, por ejemplo Jung-soo Park, quien se le reconoce por ser el no creador, pero sí el desarrollador de la patada de giro recto. También está el gran maestro Han Cha-kyo, quien era un militar que era reconocido por la gran altura que alcanzaba sus saltos. Y solamente por nombrar a tres grandes maestros que estuvieron al lado del general Choi. Por lo tanto, decir que el general Choi es el responsable único del desarrollo del Taekwondo ITF es sacar de la historia a grandes maestros que con su vida crearon y generaron grandes aportaciones dentro del arte marcial. El último evento que también es discutido, aunque es el menos discutido, es que el general Choi creó el nombre de Taekwondo. Ojo, la historia lo reconoce a él como el creador del nombre del Taekwondo. Sin embargo, sería iluso el pensar que el maestro Nam Tae-him no tuvo nada que ver, dado que era él su mano derecha en el desarrollo de todos los aspectos técnicos, teóricos, filosóficos y, por supuesto, seguramente en el nombre del Taekwondo. Ahora, no podemos negar la gran influencia que tiene el presidente Syngman Rhee, quien estaba obstinado en relacionar el nombre del nuevo arte marcial con el Taekyon. Pero hay maestros como Duk Sung Song, segundo presidente de Cheongdo-kwan, quien afirma que fue él quien creó el nombre de Taekwondo y el general Choi simplemente se lo apropió. Hay algunos maestros muy importantes en América Latina que aseguran que el general Choi era el único que sabía escribir caligrafía y que por eso era el único que sería capaz de escribir o desarrollar el nombre de Taekwondo. Esto es una verdad no concluyente. ¿Por qué? Primero porque recordemos algo. En Corea, en ese momento, todo se escribía en Hanja, es decir, en chino. No todas las personas sabían caligrafía, porque estudiar caligrafía significa aprender el orden de los trazos, además de sus orígenes, de todo el alfabeto o todos los ideogramas que existen en China.
pero sí existía cierto dominio de una gran cantidad de coreanos en la escritura del Hanja. Ahora, la palabra tae en coreano, como ya lo hemos visto, no significa patear, saltar, barrer, defender, golpear o bloquear con el pie, pero en chino sí. Así que es más importante, o era más importante, el conocimiento del idioma chino que incluso la caligrafía en sí. Ahora, no voy a decir que el general Choi no creó el nombre, porque no tengo registros para decir que no lo hizo. Sin embargo, los registros plantean que no lo hizo solo. No podemos negar que el general Choi ha sido una figura fundamental dentro del desarrollo del taekwondo. Sin embargo, pensar que el taekwondo, ya sea o llámalo ITF, o el taekwondo Kukkiwon, o el taekwondo WT, como tú quieras llamarlo, pensar que el taekwondo es la creación de un solo hombre sería ser muy simplista en cuanto a hechos que están además registrados. El general Choi, sin duda, permanecerá en la historia de las artes marciales como un gran visionario, un gran impulsor y sí, como el padre del taekwondo. Pero el padre del taekwondo no estuvo solo, así que el taekwondo fue creado por varias manos. Espero que este video te haya servido y te haya gustado. Soy el Sabonim Yuri López Gallo. Apóyame compartiendo mi contenido. Suscríbete en mi canal de YouTube. Búscame en Spotify y en Google Podcast. Además, tenemos una página de internet, www.sbnyuri Oficial, donde todos los días subimos material interesante relacionado con el taekwondo y las artes marciales en general. Muchas gracias. No olvides compartir nuestro contenido. Te agradezco y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.